Buenas tardes a cada uno de ustedes, o días o noches, depende a qué hora nos vea y dónde nos vea. Estamos grabando este video el miércoles, ¿qué dijimos? ¿8, 18? 12. 12 de octubre. 12 de octubre son las 6:54 de la tarde, van a ser las 7. Continuamos con la enseñanza de Romanos. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios, con gusto y con alegría. No pedimos nada a cambio, simplemente le gusta, lo entiende, le sirve de algo, lo acepta, tome lo que le sirve y lo que no, déjelo ir, que a alguien le servirá. Vamos a continuar estamos estudiando los libros de Romanos, acabamos de salir del capítulo 12 y de entrar al capítulo 13. Vamos a comenzar de lo que es el capítulo 13 de Romanos, y nos habla de algo muy interesante que a mi parecer muchos pensamos que nada tiene que ver con ello, pero sí, tiene mucho que ver, y más que todo al cristiano. La actitud hacia las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Terrenales, nacionales, estatales, judiciales, federales, todo aquello, ¿verdad? Es lo que contrae ese consejo para todo aquel que quiera escucharlo. Es una enseñanza, es una exhortación, es una invitación, ¿verdad? No es que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, depende de cada quien. Lo que entienda, lo que quiera hacer, eso depende de cada quien. Nosotros comunicamos la palabra de Dios, no es obligación, no es forzado. Si le convence la palabra de Dios, adelante. Si no, igualmente adelante. Se respeta la creencia de cada quien, la opinión y la actitud de cada quien. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con el capítulo 13 de Romanos. Voy a pedirle a ver si que me lea los versículos en la versión Reina Valera del 1 al 7. Repetimos, ¿qué título tiene tu Biblia, amiga? Sumisión a las autoridades. ¿Comisión? Sumisión a las autoridades. Consideración. No, Sumisión. sí, cierto, tienes razón, estoy mal. Sumisión, ¿verdad? A las autoridades. Déjame nada más, permíteme aclarar esto. Sumisión, una palabra que se encuentra muchas veces en la Biblia, en Efesios, en varias partes de la Biblia: someteos a vuestros maridos, someteos a los hijos, someteos a vuestros padres. Uh, es un sometimiento, no es de esclavitud, no es de obligar, sino de enseñar de que hay reglas en todos los aspectos de nuestra vida. Y esta es una de ellas, que la Biblia nos enseña por medio de su palabra, por medio de la autoridad, que también es una regla bíblica. Voy a pedirle a ver si que me lo lea y pasamos a lo siguiente. Dice Romanos 13 del 1 a 7, dice la palabra de Dios: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y a las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor del que bien hace, sino del malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo del que hace lo malo, por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia, porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. Vamos a orar en este momento y después vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas para entender un poco más el propósito de toda esta enseñanza. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos, Señor. Bendice a todos aquellos, Padre, que
con gusto se disponen a, pues, a acompañarnos, a tratar de entender que lo que nos dice la palabra de Dios son enseñanzas para vida de todo ser humano, pero más que todo a todo creyente. Bendice pues tu palabra, bendice pues tu enseñanza y que todo redunde para tu honra y gloria. Bendice a mis hermanos, donde quiera que estén, aquellos que están predicando tu palabra, aquellos que andan evangelizando, aquellos que son misioneros, Señor, a tus predicadores, a tus obreros, Señor, sé con ellos. A mis hermanos, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, según la situación que tengan, Señor, tú bendícelos, prospéralos, fortalécelos y levántalos, Señor. Si están en enfermedad o en necesidad, en lo que estén, Señor, tribulaciones, tú protégelos y dales fuerzas para seguir adelante. Bendice pues a tu pueblo, tu familia cristiana y sobre todo, Señor, derrama bendiciones en tu palabra. Señor, ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. Bien, la palabra de Dios en la Biblia de las Américas nos lo dice de esta manera, Romanos capítulo 13, del 1 al 7. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad o al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga a los que practican lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagará todo lo que debéis. Que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honra, honra. Amén. Bien, es una enseñanza que, ¿por qué tenemos gobernantes? ¿Por qué tenemos autoridades? Que eso es lo que se refiere la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 1, toda alma, o parafraseando el versículo, todo ser humano se somete a las potestades, o sea, autoridades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Por Dios son ordenadas. A pesar de que podemos decir, es que los que gobiernan la ciudad, al país, ponen a los que quieren. Pero déjame decirte que no hay algo que Dios no esté enterado. Ciertamente, así como hay gente mala, porque es gente, la autoridad que se representa es por medio de gente que son ciudadanos de la ciudad o del país. Son gente como usted y como yo, seres humanos, como aquellos que son muy llamados a pastorear, aquellos que son muy llamados a predicar el evangelio. Todo ello es llamamiento de Dios, no hay casualidades. Muchas veces pensamos que se imponen, pero no. Podemos encontrar un claro ejemplo en la misma palabra de Dios y con el mismo Señor Jesucristo, cuando está ante Pilatos, ahí en Juan 19:11. Dice, respondió Jesús, ninguna potestad tendrías, le contestó, contra mí, si no le fuera dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, más pecado tiene. Pero el punto aquí es, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a quién? ¿Cómo se llamó? Pilatos. Ciertamente Pilatos era la autoridad. Porque respondió, ninguna potestad tendrías contra mí si no fuera dada de arriba. Todo ser que tiene un puesto importante, haga bien su trabajo o lo haga mal, es permitido por Dios. Que los que gobiernan o los que representan la ley no hagan lo correcto, contra quien están pecando. Porque si está abusando de autoridad,
como es muy común que un policía, porque trae el uniforme de policía y no nomás uno, como son personas, así como hay buenos, hay malos también, pero tienen su paga. ¿Qué es lo que nosotros tenemos qué es lo que nos recomienda a nosotros la Biblia? Toda alma se somete a las potestades superiores, porque no hay potestad, sino de Dios. Y las que son de Dios son ordenadas. ¿Por quién? Por Dios. Entonces, aunque no lo creamos, aunque haya votaciones, aunque haya lo que haya, sabemos que Dios va a poner al que Él quiera, según el comportamiento del país, según el comportamiento del Estado. Dios permite que sea ese tipo de gobernante, de presidente o de lo que sea, de autoridad. No depende del hombre querer estar ahí, sino Dios que lo permite, no que lo haga. Muchas veces podemos decir, no, pero es que no. Por eso nos dice en muchos versículos de la Biblia, en Romanos 13:1, ¿qué dice, Mica? Romanos 13:1. Sí, pues eso lo acabo de leer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y a los que son de Dios son ordenadas. Y luego que dice 1 Pedro 2:13. Dice la palabra de Dios, sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como al superior. Y ya sea al rey como a superiores. Está hablando en su tiempo en que se escribió. Había espadas, no había pistolas, ¿verdad? No había policías, eran soldados que usaban espadas, que guardaban el orden, ¿verdad? Por eso dice, sea pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como superiores. ¿Quién es el que ordenaba las cosas en el tiempo? El rey. En este tiempo, ¿quién ordena las cosas? No es un rey, es el presidente. Y que hay una constitución que lleva y dice que debe haber un orden en cada estado. Y se debe tener dependencias de policías y de agentes, ¿verdad? De tanto de tránsito como policías del estado. Creo que vamos a tener que someternos. Es un sometimiento no esclavizado, no autoritario, pero es obvio. Hay hay letreros de alto en cada esquina, en las calles, porque hay autos. Antes no había autos, ahora hay autos, y hay límites de velocidad. Y hay un orden que debemos llevar a cabo. ¿Para qué? Para que no haya un desorden en el tráfico, en el movimiento. Si así, donde hay mucho tráfico, donde hay mucha población, es muy difícil con los carros. Imagínense teniendo orden. Ahora sin orden, ¿cuántos accidentes no hubiera? ¿Cuántas cosas no hubiera? Pero dice el versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Mira. Romanos 13:2 dice la palabra de Dios, así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Amén. Dice, amonéstales en Tito 3:11. Me parece, o 3:1. 3:11. A ver si es 3:11. Amonestarles que se sujeten. Porque no estoy seguro si dice bien, ¿verdad? Por eso. ¿Cómo? ¿No? ¿Uno? ¿Cómo dice? Tito 3:1 o 3:11. El 11 dice la palabra de Dios, estando cierto que tal es trastornado. No. El 1 dice, amonestarles que es... Okay. Tito 3:1 dice la palabra de Dios, amonestarles que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. Y estén prontos, gracias. Y estén prontos a toda buena obra. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? La autoridad que está en tu estado, donde tú vives, tiene un propósito que Dios ha puesto en este mundo para todo ser humano, aunque no nos guste. A muchos es que no, no.
Dios permite que pase cada cosa a veces, dice, es que hubo trampa, es que hubo esto, lo que haya sido. Dios permitió que esta persona llegara con un propósito, con un deber que debe de cumplir. Formando. Si él no se somete a la voluntad de Dios, tiene a quien darle cuenta. Al que más se le da, más se le pide, más se le exige. O sea que si eres autoridad, a la hora de dar cuentas, aunque digas, es que es mi vida, es que yo llevo como yo quiero, como acostumbramos a decir muchas veces cuando no nos convienen las cosas, es que es mi vida, es que es mi cuerpo, oh sí, qué bueno, entonces tú decides cuando te mueres, tú decides cuando nacer, y tú le dices a tu cuerpo, no te hagas viejo, no engordes, no eso, no, hay unas reglas que Dios ha establecido. Claro que Dios no va a bajar a la tierra a forzarle a nadie a que haga las cosas. Al contrario, ¿qué dice Lucas 2, 20, 22, 25? Lucas. Dice la palabra de Dios, no es lícito dar tributo a César o no, mas el entendido, la astucia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostrarme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondieron, dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios a Dios. Amén. Gracias amiga, dentro de todo esto vemos entonces que hay una división, darle al César que gobierna, darle al gobernador lo impuesto que le toca, pero la parte que le toca a Dios, de tu parte y de la mía, dársela a Dios. ¿Cuál es nuestra parte? No más dinero, porque luego lo va a pedir, no, es la parte de tu corazón, aquello que realmente quieres darle al Señor, porque Dios no es dictador ni mucho menos. Él nos pone y nos dice, dale al gobierno lo que le toca y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la que es tu parte y mi parte como seres humanos creados, aunque no nos gusta, aunque muchos digan que no, por un Dios todopoderoso y verdadero? ¿Cuál es tu parte como creyente? Aquello que nace en tu corazón tuyo. Hay un versículo que decíamos aquí para la ofrenda, que es 2 Corintios, capítulo 9, 6, 9, 7. Ah, del 6, léeme del 6 para... 2 Corintios 9, 6 y 7 dice la palabra de Dios, esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Amén. El darle a Dios no es que tienes que darle porque te vas a ir al infierno. Si no le das, no se trata de eso. La obediencia en el creyente es muy necesaria porque entendemos que Dios no nos está pidiendo lo material, nada más. Pide lo material cuando se trata de la obra terrenal. Cuando el pastor tiene su congregación y tiene que pagar la luz y todas las demás cosas que necesitan para sostener un templo. Es cuando se le pide a la iglesia que coopere para ayudar a pagar esos biles. Más si el pastor está dedicado a tiempo completo. Pues en ningún momento está diciendo Dios, tráeme todo el dinero a mí. Porque antes la ofrenda no nomás era monetaria, era de las cosechas, era de los animalitos, era todo aquello. En estos tiempos, como propongas tú en tu corazón, como quieras tú darle a Dios. Ese es el punto. Pero el punto principal es de que se hace diferencia entre lo material y lo espiritual. Darle al gobierno lo que merece, respeto. Respeta las reglas. Es someterse no es que tienes que estar esclavizado, lo repito. Es respetar las reglas de vida, respetar las reglas de la ciudad. No tires basura, no te pases los saltos, no pases por donde no debes pasar la calle, busca una parte donde esté una luz para que te indique que puedes pasar, para que no te atropellen, guarda tu distancia. Cuando vamos a una tienda a comprar, ¿qué hacemos? Hacemos fila para pagar. Agarramos un carrito, vamos y recogemos lo que queremos llevar para casa, pero al llegar a pagar los productos,
nos sometemos a la fila. No llegamos sino ya, porque soy yo, porque no sabes quién soy yo. No, no es eso. Tenemos que someternos, sea quien sea y de la raza que sea. Porque hay una regla, hay un motivo, el por qué hay un control en todo ello, ¿verdad? Para que no haya un desorden. Y además todavía vemos que dice el 21 nos dio eso que dice, y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? En Mateo 20:21, ¿verdad? Ahí en el versículo que vimos ahorita. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. ¿Estamos en dónde? Del libro de Romanos. El versículo que leímos. Vas a entrar, ya leíste el 2. El 2. Ya me brinqué el 2, el 3 y el 4. Bueno, vamos a continuar. Es algo que me pasa muy comúnmente. El aire me movió un poco las hojas y me fui, ¿verdad? Entonces vemos que el 2 ya lo vimos también, ¿verdad? Tito, ciertamente, pasamos al 3, dice primera de Pedro 2:14, aquí dice el versículo 3, ahí vamos bien, ¿verdad? Romanos 13:3 dice la palabra de Dios, porque los magistrados no son para temor del que hace bien, del que bien hace, sino del malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno, gracias, haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. ¿De quién? De los magistrados. ¿Quiénes son los magistrados? Los representantes de la ley, los policías, los federales, aquellos que tienen un rango muy grande. Porque dice, porque los magistrados no son para temer. Si no estás haciendo malo, nada malo, no hay que temer nada. Del que bien hace, sino del malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Es que dice primero de Pedro 2:14. Dice la palabra de Dios, ya a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Y para loor de los que hacen bien, no te van a dar un premio por portarte bien, pero no vas a tener ningún problema con la autoridad. Por eso dice, los gobernadores y todo aquello que está puesto para que haya un control en tu país, en tu vida, en este mundo. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesucristo ahí en 17, 15 y 16, me parece. Sí, sí. Juan 17, 15 y 16. Cuando dice el Señor, no son de este mundo. Juan 17, 15 y 16. Ajá. Dice la palabra de Dios, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, pero están en el mundo, ¿verdad? No te ruego que los saques del mundo, gracias a mí. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Vivan de acuerdo a lo que les estoy dejando escrito, porque es una manera de que vivan bien guardándose del mal. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy fácil de dejarnos ir al mal. Hay una regla que debemos seguir, según las autoridades, sigamos las reglas. Es que este policía, hay quienes insultan a los policías, hay quienes le dicen, y no estoy justificando a los policías que abusan de su poder, porque como dije y repito, así como hay buenos, también hay malos, porque son gente humana, personas humanas. Todo ser humano en este mundo tiene que someterse. ¿Por qué? Porque un día va a morir, aunque no quieranos. Hace poco, no sé si se dieron cuenta, pero murió la reina Isabel. Ya tenemos como un mes de eso, ¿verdad? Algo así. El punto es, si murió la reina, ¿por qué murió la reina? Porque era un ser humano como usted y como yo. Se le respetaba su rango, se le respeta su rango, con todo respeto. El punto es de que todos vamos a morir, no porque seas muy rico, no porque seas la autoridad, no porque seas el gobernador, no porque tengas mucha riqueza, no te vas a morir. Un día vas a dar cuentas, al igual que yo, al igual que todos, al creador de tus acciones. Ahora, sean buenas o sean malas. Lo que hayas hecho o haya hecho en esta vida, en este cuerpo, vamos a dar cuenta.
El propósito es el que nos dice, vivan de acuerdo a las reglas establecidas por los gobernantes, por el rey, por los gobernantes, por los policías, por los soldados. Lo que sea la autoridad, debemos someternos a ella y seguir según lo que nos va llegando, ¿verdad? Porque los gobernadores, dice primera de Pedro 2:14, y a gobernadores como de él enviados para venganza de malhechores y para loor de los que hacen bien, y levantar, reconocer la honradez de cada persona que no busca hacer el mal. Hay quienes roban para tener y luego dicen, yo tengo muchas riquezas, sí, pero ¿a quién se la quitaste? ¿De qué manera engañaste para poder tener? Dios no está en contra de la riqueza, sino la mala forma en que se obtiene la riqueza, quitándole a los demás de una manera u otra, vendiéndole cosas que no debes, vendiéndole aparatos que no sirven para nada. Hay muchas maneras, ¿verdad? Y eso lo sabemos. Segunda de Timoteo 2:21, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Amén. Una forma de ir quitando malas costumbres es ir haciendo buenas costumbres, sobre todo. Es algo muy difícil cuando uno llega de recién convertido a la vida cristiana, porque trae uno costumbres no muy buenas aprendidas en el mundo, y llegamos con eso y batallamos. Muchos batallan con una cosa, otros batallan con otra, pero si nos disponemos, Dios nos prepara de una manera que nos deja limpios para poderlos usar según su voluntad, ¿verdad? Y estamos útiles para ser usados del Señor y aparejados enseñados para toda buena obra. Es lo que tenemos que ver constantemente. Dice el versículo 5, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por lo cual, sí, tal. 5 o 4, 4. 4, tal. Romanos 13:4 dice la palabra de Dios, porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hiciere lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo del que hace lo malo. Ah, gracias. ¿Cuántas veces no hemos visto? Dice cuchillo, pero se refiere a ese tiempo que escribió todavía, cuando había soldados con espadas, no había pistolas. ¿Cuántas veces no hemos oído que un policía tuvo que usar su arma en contra de alguien que estaba haciendo lo malo? ¿Cuántas veces no? Y son jóvenes a veces, por 20 minutos de fama, por lo que sea, por verse importante, por pasar a la historia. Pero ¿en qué manera? Dice, porque es ministro de Dios, el 4, ¿verdad? Para tu bien. Así si eres lo malo, teme, dice el 4, ¿verdad? Porque no en vano lleva el cuchillo, póngale ahí la pistola o el arma, porque es ministro de Dios, vengador para castigo del que hace lo malo. Es que hay un versículo que dice el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Como cristianos debemos tener en cuenta todo eso, dice el 1 Tesalonicenses 4:6, ¿no? Dice la palabra de Dios que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Que ninguno oprima, gracias. Busca Hebreos 9:31, 30-31. Que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano. Aquí su hermano, ¿no? Su prójimo, a lo demás, porque el Señor es vengador de todo esto, como yo os hemos dicho protestar. Protestado, ahora sí. ¿Verdad? Lo que leíste, Protestado. protestado. Está dicho, vaya. Hebreos 10, 30 y 31. Dice la palabra de Dios, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo os daré el pago, dice el Señor.
Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Gracias, Nick. El Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios, como hijos de Dios? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos obedeciendo? Eso depende de cada quien, es entre Dios y cada persona. Yo no tengo por qué juzgar a nadie, ni debo de ser juzgado por nadie. Por eso es la enseñanza constante de la palabra de Dios. No lo que yo quiero, como yo quiero que dice la palabra de Dios. Es Eclesiastés 8:2. Dice la palabra de Dios, yo te aviso que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Amén. Yo te aviso que guardes el mandamiento del gobierno y la palabra del juramento de Dios. Qué tremendo. Eso es algo que nos debería de hacer pensar cada instante. Muchas de las veces es que yo no le quito nada a nadie, ¿no? Muchas de las veces le quitamos a los demás la bendición de conocer al Señor. Dicen, ¿verdad? Por lo cual es necesario que les estéis sujetos, no solamente por la ira, más aún por la conciencia del versículo 5, de lo que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Yo te aviso que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. ¿Verdad? Que dice Romanos 13:5. Dice la palabra de Dios, por lo cual es necesario que le estéis sujetos no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. Más aún por su propia conciencia y la mía y todo aquello, ¿verdad? Porque es necesario que entendamos. Por eso nos dice, ahí fue donde me equivoqué yo, no darle a Dios lo que es de Dios. Ya sigue el 11, ¿en qué estábamos? En el 5, sigue el 6, porque por eso pagáis también los tributos, o sea, los impuestos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Y luego el 7, pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. Por eso dice, pagáis a lo que le debéis. ¿Qué le debéis? No nomás lo del dinero, el respeto, la obediencia, ¿verdad? Por eso vimos que dice que dale a Dios lo que es de Dios, a darle a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, ahí en Lucas 20, 22 y 25, ¿verdad? El 7 nos dice, pues eso va junto con el 6 y 7 van juntos, ¿verdad? Esos dos versículos van juntos, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Está Éxodo 20, 13 y 14. Éxodo 20, 13. Éxodo 13, No, Éxodo 20, 13 y 14. Sí estaba bien, pero yo me equivoqué. dice la palabra de Dios, no matarás, no cometerás adulterio. 13 y 14. No matarás. Porque, bueno, el punto aquí es, ¿por qué están los mandamientos ahí? ¿Porque no lo podemos hacer? No, porque podemos hacerlo. Es precisamente por eso Dios dejó mandamientos. Y en el mundo hay reglas que debemos llevar a cabo. Si matar no fuera malo, no hubiera presos por asesinato en las ciudades. Robar no fuera malo, aunque hay muchas cosas que ahora dicen que son legales, la palabra de Dios nos dice que no. ¿Verdad? Además, el versículo 14 dice, no cometerás adulterio, ¿verdad? No cometerás adulterio. Y todavía aún más, para los hijos, en Mateo 19:19, Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. amén. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Mandamientos? Sí, mandamientos, ¿verdad?
Y ¿hasta dónde leímos, mira? El 7. Los versículos de Romanos al 7, ¿verdad? 8, 9 y 10. Me equivoqué en la... Ok, está bien. Nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña que la autoridad, la ley en el mundo es puesta por Dios. Magistrados hay que son realmente ordenanzas de Dios, mandamientos de Dios. Que no queremos, eso no importa. El hecho es de que se lleva a cabo. Hay justicia, hay magistrados, hay abogados, inclusive, para que se haga lo justo, tanto en un lado para el otro. ¿Por quién? Porque Dios lo ha dispuesto de esa manera. No nos gusta, pues lea Romanos 13 y va a ver que ahí la palabra de Dios nos habla muy ampliamente. Y no nomás ahí, hay otras partes como Santiago que nos habla también precisamente de la autoridad. La autoridad es puesta por Dios, no porque le da la gana. Que no se obedezca o no se hagan las cosas como Dios manda, esa es otra cosa. Pero realmente todo ser humano, sea quien sea, incluyendo el gobernador, el presidente, al rey, el que sea, tienen reglas que seguir porque hay alguien más arriba, en el cielo, que los manda. Si no obedecen, eso no están obligados a obedecer, pero sí están obligados cuando terminen su vida aquí a dar cuentas cuando lleguen allá. Cada uno dará cuentas, ¿verdad? ¿Qué dice allí en Gálatas 6:7, verdad? Es un gran consejo que nos da y con eso cerramos, ¿verdad? Para que nos quede más claro, más entendido de qué se trata. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Rey. O no te engañes tú solo, Dios no puede ser burlado. Dice todo lo que el hombre, pero póngale ahí para que se entienda mejor, todo lo que el ser humano sembra, seas hombre, seas varón, o seas mujer, seas joven o seas viejo, sembrar, eso mismo cosechará. Déjame decirte que no nomás eso, hay muchos más versículos que podrías sacar ahorita. Hay proverbios que dice que todo lo que el hombre haga aquí en la tierra, aquí la va a pagar. No va a dejar este mundo sin pagar la que hay un dicho en el mundo que dice, como dicen, de este mundo no te vas sin pagar lo que debes. No vives en la Biblia, es un dicho que viene en el mundo. De este mundo no te vas sin pagar lo que debes. Y luego vamos delante del Señor. Y me refería a eso porque hay un proverbio que dice también lo mismo, ¿verdad? Que el justo será pagado en la tierra, contimás el injusto. O sea, en la tierra. Y luego, como dice Hebreos 9:27, porque se ha establecido que el ser humano o el hombre muera una sola vez y después dar juicio. ¿Qué nos detiene para obedecer? Eso depende de cada quien. Es una enseñanza, no es una crítica, no es juzgar a nadie, es un consejo. Obedezcamos lo que las leyes nos mandan en este mundo. Si son injustas, abogados hay para presentar quejas, porque estamos en un país democrático. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice esta enseñanza, obviamente que es de lo terrenal, para todo creyente y no creyente. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por nuestras culpas. En Cristo Jesús te lo pedimos por nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.